Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Psicología, el Grupo 1 presenta el estudio de caso denominado Impulsos en conflicto, un retrato de conducta desadaptativa, a cargo del docente Dr. Igor Yamil Valverde Rodríguez. Los integrantes son Ángeles González César Martín, Castro Collantes Fabricio Marcelo, Guinea Espinola José Antonio, Quispe Cuya Noemí Elizabeth y Quispe Mendoza Wendy Natalie. Respecto a los datos generales, el nombre y apellido del paciente, que son iniciales BESP, que es del sexo masculino, tiene la edad de 21 años, nació el 28 de julio del 2001 en Huambos, Chota, Cajamarca. Asimismo, el lugar y el número que ocupa entre sus hermanos es el primero de 5 hermanos. El grado de instrucción es universitario incompleto. Hace un año dejó de estudiar lo que es su grado académico. La ocupación es repartidor del restaurante Señor Wong. En el estado civil se encuentra soltero, no tiene ningún hijo, vive solo, profesa la religión católica. La dirección es Los Dominios 440 en San Juan de Lurigancho. Las fechas en el cual fue el análisis de la anamnesis, el examen mental y las pruebas aplicadas son el 16 de abril del 2023, el 18 del mismo mes, el 20 del mismo mes, el 24, el 26 y el 27. Asimismo, el 1 de mayo, también el 2 de mayo. Ya la aplicación de lo que es el plan, es decir, las sesiones, fue a partir del 18 de junio del mismo año, el 21, el 9 y el 11 de julio. Respecto al motivo de consulta, en este caso se establece el contacto con el evaluado con fines académicos, de acuerdo a la experiencia curricular de psicoterapia individual de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. De acuerdo a lo que el examinado refiere, indica que creo que las personas se preocupan más por sí mismas que por los demás. Ya no es como antes, así como Dios nos ha enseñado. Creo que las personas se han olvidado de eso. Ahora vivo solo por problemas con mi padrastro y eso me tiene preocupado. Son las palabras del paciente, el examinado. Asimismo manifiesta sentir melancolía por la lejanía que tiene con su mamá y sus hermanos. Recordemos que ya el paciente vive solo debido a aquellos problemas que tuvo con el padrastro. Siente que no puede confiar en las personas, ya sea en su familia, como también en las personas, en sus amigos, es decir, personas que lo rodean, y se mantiene alejado de ellos. Bueno, prosiguiendo ahora con la historia del problema, basémonos en las diferentes edades. A la edad de 12 años viajó a Lima para vivir con su madre, la cual vivía con su actual pareja en su casa. La pareja de su madre, en este caso el examinado, se molesta porque el evaluado no cuida el agua, comía los alimentos, lavaba la ropa. Todo esto lo refiere el mismo evaluado. Desde que ella, desde que llegó su madre con su pareja, suele discutir por los gastos que origina el evaluado, indicando que éste no notaba que su padrastro tratara o deseara asumir el rol de padre con él, sintiendo que no lo ve ni siquiera como un hijo o como un amigo. Pese a ello, él comenta que le tiene gran afecto a su padrastro. A la edad de los 14 años empezó a hurtar dinero a escondidas de su padrastro para presumir a sus amigos sin sentir ningún remordimiento. La frecuencia del hurto era de 2 a 3 veces por semana. A esa misma edad, su madre, en estado de ebriedad, le comentó en este caso al evaluado, que quería mucho más a su actual pareja que a su propio hijo, hecho que lo dejó emocionalmente inestable al evaluado, debido a que a partir de ello ha existido una especie de remordimiento hacia su madre debido a la preferencia hacia su padrastro. A la edad de los 17 años, cuando se encontraba cursando su último año de secundaria, a mediados de julio es echado de su casa por su padrastro, por los hurtos constantes que ya le habían descubierto con anterioridad. Debido a ello, a la edad de 17 años también se mudó con sus tías, pero solo por 3 meses, debido a que hubo una conversación entre el paciente, padrastro y la mamá, llegando a un compromiso por parte del paciente de no volver a hurtar. No obstante, este compromiso no fue cumplido por el evaluador. Actualmente sigue hurtando con menos frecuencia, 1 o 2 veces por mes, el dinero de su madre,
Cabe destacar que estos actos no los hace con un fin de necesitar el dinero, sino lo hace como unas acciones normales para él. A los 19 años tuvo una plática con su madre del suceso ocurrido hace 5 años sobre la declaración de querer más a su padrastro que él, llegando a una conciliación y un perdón mutuo por parte del evaluado hacia su progenitora y viceversa. Basándonos con el último punto, en la actualidad su padrastro muestra una actitud agresiva y de enojo a diario constantemente. Surgían discusiones en casa por su carácter y culpaba de todos los problemas al evaluado, agrediendo de manera verbal más no física. Menciona que el último problema que se dio con su padrastro fue en el mes de abril. Dicho hecho se dio por motivos de que el evaluado hizo uso del baño de la casa de su padrastro para bañarse cuando se encontraba visitando a su madre. Expresa que la opinión que tiene su padrastro sobre él es la de un chico que no le gustan, que le gustan las cosas fáciles y que no puede valerse por sí mismo. Sin embargo, hoy en día se encuentra trabajando y viviendo de manera independiente, pero sí indica no querer separarse de su madre. Bueno, ahora continuando con el análisis de resultados, basémonos en las diferentes áreas que esta abarca. Empecemos con el área de inteligencia tomando la prueba de RIAS, escala de inteligencia de Reynolds. En este caso obtenemos un CI de 74 que lo ubica en una categoría de limítrofe fronterizo, sin embargo no aparenta tener dificultades de comprensión. Otro punto importante es la adecuada capacidad para almacenar información, es decir, en la codificación, almacenamiento y evocación de información, a pesar de que la velocidad se ve reducida al tener que repetir en voz alta la indicación del examinador para comprender. Tiene baja capacidad relacionada al lenguaje no verbal, es decir, en la percepción de estímulos visuales y del trabajo simbólico, donde obtiene un promedio medio-bajo. Baja capacidad relacionada al lenguaje verbal, es decir, en lo relacionado al conocimiento de palabras, comprensión y conocimiento del lenguaje. Esto le impide poder manifestar un pensamiento en concreto, ya que divaga para poder entender o para poder conseguir las palabras adecuadas. Con respecto al área de organicidad, tenemos la prueba del mini mental. En este caso no se presentaron indicadores de posible daño orgánico, con indicadores normales en orientación espacial, concentración, lenguaje expresivo y comprensivo, lectura, escritura y praxia visoconstructiva. En el área de personalidad, tomamos 3 diferentes pruebas, en este caso el inventario clínico multiaxial Milon 3, el 16PF5 y el test de la figura humana de Karen McCover. Hemos tomado 5 puntos importantes para poder tratar en este espacio. Salió una personalidad introvertida, es decir, que prefiere las actividades en solitario y evita mostrar sus sentimientos. Presenta rasgos dependientes, ya que tiende a ser inseguro, presentando una baja autoestima, llega a sentir miedo a la soledad y a la pérdida de amigos. Presenta rasgos compulsivos, dado que tiene una actitud disciplinada, meticulosa, formal y sigue estrictas normas de conducta. Además, tiene dificultad para ajustarse a situaciones que requieran respuestas creativas y espontáneas. Tiene poco control de impulsos, actúa según las circunstancias precipitadamente para evitar conflictos. Y por último tenemos el indicador de presenta características de temor, es decir, muestra inseguridad de su entorno y preocupación. Para continuar con las áreas faltantes, tenemos el área de inteligencia emocional, en el cual se tomó la prueba del inventario de inteligencia emocional de Baron. Este presenta una baja comprensión emocional, ya que le cuesta demostrar sus emociones, comprender los mismos sentimientos y sentirse seguro de sí mismo. Además, evidencia dificultad en habilidades sociales, para entender, interactuar y relacionarse, es decir, dificultad para poder ponerse en el lugar de los demás y se pueda entender sus sentimientos. Tiene dificultad para sobrellevar las situaciones estresantes, dado que le resulta difícil concentrarse y tomar decisiones. Tiene baja autoestima y es inseguro de sí mismo, es influenciable, incapaz de expresar y comprender sus sentimientos, y además presenta un estado ánimo bajo, que le cuesta buscar el lado provechoso de la vida y sentirse satisfecho, y excesiva preocupación por el futuro e insatisfacción por la propia vida. Referente al área psicosexual, tomamos la prueba del test de la pareja de Bernstein, el cual no presenta disforia de género, se identifica con su sexo biológico y es de género heterosexual. Presenta una valorización en el personaje, refleja la propia importancia que se da y la desvalorización femenina como concepto dentro de la pareja. Presenta temores o prejuicios sobre la sexualidad, es decir, que se ajusta a los convencionalismos sociales, recurre al encubrimiento y ocultaciones de su relación, mostrándose solo a los más convenientes. Y por último punto tenemos evidencia un índice de introversión afectiva, que se tiende a ocultar los fracasos sentimentales y se evita exteriorizar sus efectos.
Diagnóstico clínico, según el DSM-5, el paciente tiene que es el F91.9, que es el trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta no especificado. Asimismo, el Z63.7, que son problemas relacionados con otros hechos estresantes. En cuanto al diagnóstico funcional conductual, están los factores predisponentes, de las cuales el evaluado proviene de una familia disfuncional, mantiene un apego inseguro, desarrollo emocional deficiente, baja autoestima, y una limitada interacción social. En cuanto a los factores desencadenantes, está el soporte y desarrollo emocional deficiente, las situaciones de maltrato por parte de su padrastro. También están los factores de control, de la cual sería adecuado que el evaluado busque apoyo psicológico, que tenga una comunicación familiar para reforzar los lazos y fomentar el autoconocimiento. En cuanto a la situación de problema, están los patrones de hurto de dinero que ha ejecutado durante su adolescencia, los sentimientos de rechazo hacia su madre, la baja comprensión emocional, los rasgos dependientes y compulsivos que se ha observado durante las pruebas aplicadas y una inteligencia limítrofe. En cuanto a los factores de mantenimiento, está el ambiente familiar disfuncional que hace que persista el problema actual, los pensamientos y creencias limitantes que tiene el paciente, las relaciones interpersonales negativas. Ahora bien, tenemos que hablar sobre los trastornos disociativos, ya que esto se caracteriza por una interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, también afecta la memoria, la identidad propia y la subjetiva, alterando así el comportamiento y las áreas de funcionamiento psicológico. Esto corresponde a lo que es al diagnóstico que hemos establecido, de la cual este diagnóstico, el F91.9, según el DSM-5, define como un trastorno del comportamiento que se caracteriza por un patrón continuado de la conducta que viola los derechos de los demás o las normas sociales, y su origen es que proviene desde la infancia y adolescencia. Por ello, el pronóstico ante este diagnóstico es reservado, porque si bien no afecta en todas las áreas, como por ejemplo en el ámbito laboral, ya que mantiene un trabajo estable, sin embargo presenta un pobre soporte familiar, un desarrollo emocional deficiente en situaciones de maltrato por parte de su padrastro, como ya hemos observado en los antecedentes y en las pruebas que se ha aplicado, y limitadas habilidades interpersonales. El diagnóstico. El diagnóstico principal es el trastorno disruptivo del control de los impulsos de la conducta no especificado. En cuanto al objetivo meta terapéutica que hemos establecido es reducir los síntomas relacionados al diagnóstico y fortalecer los factores protectores y recursos personales del paciente. Para el primer punto, el primer objetivo, hemos establecido 3 técnicas, que son la relajación progresiva, la detención de pensamiento, la reestructuración cognitiva, que cada una son la primera es obviamente la primera sesión, la segunda sesión, y la tercera sesión. Y las dos últimas corresponden a la cuarta y quinta sesión, que son el trabajo de con excepciones y pregunta del milagro. Cada una se va a explicar más adelante. Continuando con la exposición, vemos ahora el desarrollo de las sesiones. Las sesiones han sido coordinadas con el paciente, justamente con la disposición de su tiempo, para poder aplicar las técnicas de intervención que se han ido planteando en el trabajo. En la primera sesión, el objetivo fue disminuir la tensión muscular a través de la relajación progresiva. Por ello, la técnica relajación progresiva es la que se ha aplicado. En las conclusiones, el paciente pudo llegar a experimentar una disminución notable de esa tensión muscular. En la sesión 2, la técnica a aplicar era la detención de pensamiento. Por ello, el objetivo era interrumpir los pensamientos negativos a través de la detención de pensamiento. La conclusión que se llegó es que pudo obtener o pudo llegar a utilizar la interrupción de pensamientos negativos exitosamente. En la sesión 3,
El objetivo era desarrollar los pensamientos adaptativos a través de la reestructuración cognitiva. Por ello, la técnica utilizada, reestructuración cognitiva, nos indica que se consiguió desarrollar los pensamientos adaptativos. Para la sesión 4, la técnica que se ha utilizado son el trabajo con excepciones, donde el objetivo era fortalecer los recursos y capacidades para la solución de problemas. En la conclusión se consiguió ese fortalecimiento de recursos y capacidades en el paciente. Por último, en la sesión 5, la técnica de intervención fue la pregunta del milagro, donde el objetivo era visualizar un futuro sin ese problema. El paciente, como conclusión, pudo visualizar su futuro libre del problema. Se demostró así el éxito del plan de tratamiento y en la mejora de su bienestar emocional y conductual. Ahora, en conclusión sobre los resultados, tenemos que el paciente presenta un nivel de inteligencia calificado como limítrofe fronterizo, con habilidades adecuadas de memoria y un vocabulario promedio. Sin embargo, se destacan debilidades en el lenguaje verbal y no verbal. Su personalidad muestra rasgos introvertidos, dependientes y compulsivos, con temor a la soledad y la pérdida de amigos. Además, enfrenta dificultades en la expresión y comprensión de emociones, así como la interacción social y la toma de decisiones bajo estrés. En cuanto a la psicosexualidad, se identifica con su género de nacimiento y presenta prejuicios sobre la sexualidad, ocultando sus fracasos sentimentales y reprimiendo sus afectos. Estos aspectos revelan una compleja situación que podría requerir atención y apoyo adecuado para mejorar su bienestar emocional y social. Con respecto al diagnóstico, el paciente presenta los siguientes diagnósticos. Tenemos al trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta no especificado, codificado en el DSM-5 como 312.9 y en el CIE-10 como F91.9. Además, el otro diagnóstico sería el de problemas relacionados con otros hechos estresantes, códigos Z63.7, según los indicadores observados. Se concluye además que el evaluado tiene un pronóstico reservado, debido a su desempeño laboral satisfactorio y participación en actividades que disfruta. Sin embargo, enfrenta limitaciones debido al apoyo familiar limitado, historial de abuso por parte del padrastro y carencias emocionales. También muestra dificultades en sus habilidades interpersonales. Y finalmente se llega a la conclusión que el plan de tratamiento aplicado fue altamente beneficioso para el evaluado, mediante técnicas como relajación, detención de pensamientos, reestructuración cognitiva y trabajos con excepciones. Se redujeron los síntomas significativamente. Los objetivos terapéuticos se lograron con éxito, mejorando su bienestar emocional y conductual al desarrollar recursos para una solución de problemas y visualizar un futuro libre de trastornos. Finalmente, con respecto a las recomendaciones, para el paciente se le recomienda continuar con las técnicas y ejercicios aprendidos para mejorar su calidad de vida y el control de impulsos, así como también realizar actividades para su desarrollo y crecimiento personal, como actividades al aire libre, establecer metas a corto, mediano y largo plazo, o hábitos de lectura. Para la familia del paciente, se recomienda realizar mayores actividades en familia, para la inclusión del paciente hacia esta, así como también realizar una terapia familiar para la mejora de la convivencia y dinámica. Y finalmente, como recomendación para el grupo encargado de realizar este trabajo, se recomienda que se podría mejorar la intervención terapéutica realizando a más profundidad las técnicas seleccionadas para un mayor resultado y mejora del paciente, así como también el continuar con las intervenciones enfocadas en la modificación de conducta y conocer más de estrategias como las empleadas en este plan de intervención. En los anexos se puede visualizar en la sesión 1, que es la técnica de relajación progresiva, se realizó de manera presencial. En la sesión 2, que es la detención del pensamiento, también se realizó de manera presencial. En la sesión 3, la reestructuración cognitiva, se realizó a través de la plataforma Zoom. Y en la sesión 5, pregunta del milagro, también se realizó por la misma plataforma. De acuerdo a las pruebas aplicadas en el área de inteligencia, se aplicó lo que es RIAS, escala de inteligencia de Reynolds. En el área de organicidad, el Mini Mental Study Examination.
En el área de personalidad, inventario clínico Multiacción Milon 3, el 16PF5 y el test de la figura humana de Karen McCoy. En el área de inteligencia emocional, el inventario de inteligencia emocional de Baron. Y finalmente en el área psicosexual, lo que es el test de la pareja de Bernstein.